de los costos ecológicos de la población, somos conscientes de la esclavización contemporánea de los corteros de caña, los ubicuos trenes de cañeros que se ven por todas partes en el Valle del Cauca, las cenizas y la pavesa de la caña por todo el sitio siguiente, los ingenios, que son esas grandes ingenierías que están produciendo, siguiente, levantando todo el mundo, de que esto es un entramado de suelo, caña, humanos, corteros, tecnologías, bancos, financistas, oligarquías, etcétera, que es ese mundo que llamamos el Valle Geográfico del Río Cauca. Y que es un mundo que se ha celebrado como un modelo de desarrollo, pero que ya sabemos y cada vez es más consciente la gente del Valle del Cauca de esto, de que es un modelo fracasado, que es un modelo perverso de desarrollo. ¿Por qué? Porque ha acabado con los ecosistemas y con la gente, contribuyó a crear grandes desigualdades sociales, desplazó indígenas y campesinos negros, especialmente de las tierras que tenían, terminó construyendo ciudades también muy inhóspitas, ciudades que no saben habitar con el entorno, las zonas de laderas, las famosas comunas surorientales de Cali, donde el imaginario es el imaginario de la violencia, especialmente el gran distrito de Agua Blanca, 600.000 personas, más que todo afrocolombianas, más que todo desplazados del Pacífico colombiano, y que entonces esto todo es un gran modelo de desarrollo de 100 años, de un desarrollo particular que está llegando a su fin. Entonces ahora estamos empezando a pensar con colectivos en el Valle Geográfico del Río Cauca de una transición a otro modelo civilizatorio, porque tiene que ser una transición, digamos, radical. Claro, entonces se habla ahora desde el urbanismo, se habla de la injusticia urbana, del derecho a la ciudad, esto obviamente en el contexto del urbanismo, pero la parte rural es igualmente importante. Bueno, el argumento, muy brevemente, voy a leer este porque atrás no lo van a alcanzar a ver. El argumento es muy sencillo. El posconflicto es la continuación de la guerra por otros medios. Esto es una, digamos, adaptación de una fórmula clásica del siglo XIX, el teórico alemán de la guerra, que dijo: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Hacia 1970s, otro teórico francés, Michel Foucault, reversó la fórmula y dijo: no, la política es la continuación de la guerra por otros medios, es decir, es desde la política y desde el Estado que se conduce la guerra sobre las poblaciones, que el Estado ocupa las experiencias y los territorios de la gente. Y ahora entonces podemos decir, el posconflicto es una continuación de la guerra por otros medios, lo experimentan en todos los territorios. Y yo creo que todas y todos ya sabemos que lo que está pasando allí es precisamente una continuación de la guerra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede convertirse el posacuerdo en un espacio de construcción de paz? Y para llegar a esa pregunta vamos a hablar que necesitamos una nueva conciencia de la historicidad civilizatoria del conflicto. Hay que ir muy atrás para ver que el conflicto tiene que ver con fuerzas primigenias, casi si se quiere, como las vamos a explicar. Segundo, el desarrollo es una condición suficiente, aunque no es necesaria, aunque no suficiente para el conflicto. Entonces, lo que vamos a explorar aquí es la posibilidad de radicalizar el postdesarrollo o las alternativas al desarrollo para el posacuerdo y el posconflicto. La tercera parte, el papel de la academia tomada como un todo. Esto lo voy a decir de una forma muy fuerte, muy radical, pero con mucho respeto por todas y todos ustedes que son académicos. Yo soy académico, reivindico la academia, pero soy muy consciente de que la academia, de nuevo, tomada como un todo, hay espacios dentro de la academia contestatarios y todo, son parte de las fuerzas de ocupación de los territorios y experiencias de la gente y de los pueblos. Entonces, y lo vemos muy claramente. ¿Por qué digo eso? Porque la academia es la que le presta al Estado, a las corporaciones, a las ONGs, los expertos que van después a colonizar los espacios de vida de las gentes, los expertos en ingenierías, en agronomías, en economía, en sociología, en antropología, en todo eso que vamos a hacer en territorio o en campo, que termina siendo una imposición de un modelo moderno neoliberal particular y no desde la cosmovisión de la gente. Y finalmente, las luchas sociales como un espacio para pensar y la praxis de la paz. Entonces vamos a desarrollar una perspectiva ontológica de las luchas. Este argumento muy sencillo, 4 partes.
Vamos a dar un recorrido muy rápido sobre las 4 partes, me excusarán que va a ser un poco rápido, en unos 40 minutos que tengo todavía, 40-45 minutos. Luego, si les interesa, tenemos tiempo y si tengo energía, podemos abrir una sesión de conversación. Entonces, comenzamos con... ¿Dónde está pasando? El posconflicto como construcción de paz. Boaventura de Sousa Santos, la mayoría de ustedes saben quién es, hace tiempo lanza unas fórmulas muy compactas, esta me gusta mucho. Enfrentamos problemas modernos para los cuales no hay soluciones modernas. Por lo tanto, la crisis del mundo contemporáneo es una crisis de un modelo particular. Mucha gente ahora cada vez más la llama un modelo civilizatorio. La crisis de un modelo de civilización occidental, patriarcal, racista, colonial, como quiera que lo queramos caracterizar. De que ese modelo civilizatorio de la modernidad no es que todo fue malo, hizo cosas muy hermosas, podemos decir, interesantísimas, la ciencia, la tecnología, muchos avances, pero que es un modelo que está llegando a su fin. Porque ya vemos el otro lado de la película, el otro lado del modelo, el lado de devastación, de destrucción de la tierra, las grandes desigualdades sociales, etc. Entonces, digo, es imposible construir el posconflicto con las categorías y herramientas que crearon el conflicto: progreso, crecimiento económico, desarrollo, competitividad, eficiencia, salud privatizada, libre comercio, transgénicos. ¿Cómo nos salimos de esa serie de categorías? ¿Cómo empezamos a pensar el posacuerdo, las otras colonias posibles, desde otras perspectivas? Y que entonces el espacio más amplio para pensar ese posacuerdo son las transiciones civilizatorias de esa modernidad patriarcal a un mundo donde quepan muchos mundos, como nos dicen los zapatistas. Me voy a saltar la crónica de Alfredo Molano en aras del tiempo. Alfredo es el gran cronista de la devastación en Colombia, pero en esta narrativa que es muy profunda y muy hermosa y que me conmovió mucho, él habla de que se han concedido 17 millones de hectáreas, creo, en minería supuestamente sustentable por el Estado entre el Amazonas y los llanos orientales, y al final dice algo así, que dice que no quedará, dice, cuando pase la locomotora minera, no quedará un chamán que sepa del pasado. Nada de lo que hasta ahora sucedió en este confín: caucho, coca, Biblia, ropa, sal, armas de fuego, mercurio, transferencias, regalías, será comparable a la brutalidad civilizadora que desplegará la nueva infernal máquina del exterminio. Quien no conoció la región se quedará sin saber que existió. Quien no conoció la región se quedará sin saber que existió. Y eso es lo que hemos hecho, es obliterar, es cancelar mundos, es terminar, acabar con mundos. Soy el desarrollo en carne viva, nos dice Calle 13. Bueno, ahora, la larga duración, la long durée, la larga duración del conflicto. ¿Por qué ir a estos orígenes del conflicto? Porque son fuerzas que aún son fuerzas vivas hoy en día. Y voy a señalar 2 fuerzas, hay muchas más, 3 realmente. Primero vamos a comenzar con el patriarcado, la ontología patriarcal. Y aquí viene toda una serie de investigaciones, especialmente de feministas europeas, alemanas, italianas y latinoamericanas. No voy a nombrar los nombres de nuevo, pero me pueden preguntar al final para ahorrar tiempo, pero básicamente es la idea, una lectura ontológica del patriarcado, que es de que el patriarcado es una cosmovisión, es una ontología, una forma de ser, de existir, que privilegia la dominación, la jerarquía, la apropiación, el control, la violencia, la negación del otro y la guerra. Y si lo pensamos así es, las sociedades son patriarcales, son racistas, niegan el reconocimiento del otro, están construidas en contra de la naturaleza, están basadas en la jerarquía, el poder y el control. Es decir, esto no lo podemos negar. Hay una ontología patriarcal que viene desde hace 7000 años, que continúa siendo una fuerza viva hoy en día y cada vez más viva en el resurgimiento, lo vemos mucho en el Pacífico, de violencia contra la mujer. Conlleva la destrucción sistemática de la naturaleza y otras formas de vivir, y en esta interpretación el capitalismo y la modernidad occidental son la última fase de esa ontología patriarcal. Diana nos dice que debemos hablar de la ontología patriarcal en términos de patriarcados diferenciales. Y esto es una contribución muy latinoamericana, de que tenemos también los patriarcados autóctonos, obviamente, en las comunidades indígenas, afrodescendientes, en todas las comunidades son una mezcla de lo bueno, lo malo y lo feo. El pluriverso es lo bueno, lo malo y lo feo, no solamente lo bonito, como en el diagrama, hay que poner lo malo y lo feo también.
Pero entonces que la ontología patriarcal es el fundamento de la estructura de la violencia que vivimos hoy en día. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Esto viene también de la tesis de Diana. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Hay un gran despertar y surgimiento de esta forma de ver. Segunda línea genealógica. Esta viene de un arquitecto académico que se llama Harold Martínez, que ha desarrollado una tesis muy interesante, leída desde su propia práctica como arquitecto y diseñador, pero también desde una serie de fuentes en la teoría occidental, digamos, especialmente desde las teorías de la complejidad en biología, física y matemáticas, etc., la teoría de autopoiesis de Humberto Maturana y Francisco Varela, que es una especie de geofilosofía. Entonces, dice Harold, y comienza con una observación de que hay una contradicción irreductible entre la civilización occidental y la habitabilidad terrestre. La habitabilidad terrestre es el concepto que él va a introducir. Y comienza en Grecia con esta espacialidad geométrica antropocéntrica que inventan los griegos de la ciudad segregada y separada de los bárbaros, etcétera, etcétera, pero que se sigue desarrollando desde entonces. 26 siglos de una forma de habitabilidad terrestre, pero antropocéntrica y no biocéntrica. Introduce tres conceptos: hábito, hábitat y habitar. ¿Qué es el hábito para Harold Martínez? El hábito es aquella fuerza de la materia, el etos de la materia y de la energía para producir la vida. Entonces, el hábito de la materia y la energía, en eso todavía nos movemos. La materia y la energía nos combinan, nos conllevan a crear las formas que vemos y que creamos. Todo viene desde allí. Y especialmente el concepto que él llama de interacción asociativa con toda la complejidad sistémica de la vida. Es el concepto del pluriverso de nuevo, es el concepto del Ubuntu. El Ubuntu es yo soy porque tú eres. El concepto sudafricano del Ubuntu. Yo soy porque todo existe, yo existo porque todo lo demás existe. Los occidentales, para nosotros es muy difícil entender eso porque somos individuos que existimos separados del mundo, y está el mundo natural y el mundo humano, etcétera, etcétera. El habitar entonces es esa interacción asociativa de todo lo viviente y su entorno para garantizar el bienestar. Él habla también de lo que llama el ser al estar en, siempre en referencia a Heidegger, todos estos conceptos vienen de allí, como una condición espacial. Habitamos en un espacio, habitamos territorios, todos estamos en el territorio, todos estamos en el universo. Entonces tenemos esa crisis de habitabilidad que él la ve como parte del derrumbe del paradigma occidental, y por tanto, dice él, la habitabilidad tenemos que ubicar la habitabilidad en el centro del pensamiento crítico hoy en día, porque es una pregunta muy importante. Bueno, volvemos al pluriverso y vemos que el pluriverso entonces puede ser una visión de las ontologías matriarcales o matrísticas. Ya les voy a contar qué es el término matrístico. Son basadas en el principio de la interrelación, del respeto del tejido relacional de la vida, del respeto de la sanación a través de la reconexión. Y en todos los movimientos alternativos lo que vemos hoy en día es el imperativo de reconectarse con la tierra, con nosotros y con nosotras, con las espiritualidades, etc. Lo contrario de la representación del pluriverso es la ontología moderna, dualista, la ontología de la separación. No tenemos ni siquiera que hacer un valor de juicio, es decir, son simplemente ontologías diferentes. La ontología relacional por un lado, universal, la ontología moderna, dualista, la separación por el otro. Sabemos muy bien, se basa en estos dualismos entre la naturaleza y cultura, humanos y inhumanos, mente-cuerpo, lo racional y lo sagrado, nosotros y ellas. Se basa en esa idea de que hay una sola realidad y muchas culturas que conocen esa realidad. Se basa también en lo que yo llamo 4 creencias, porque los occidentales también tenemos creencias. La creencia en el individuo, la creencia en el mercado, la creencia en la economía como un campo de contenido, la racionalidad de la ciencia, la creencia en una forma de conocimiento, una verdad, la creencia en ese mundo objetivo real. De toda esta ontología ha surgido esa idea de un solo mundo, un mundo hecho de un solo mundo,
el mundo occidental como el mundo que se arroga para él mismo el derecho a ser el mundo y que reduce a todos los otros mundos a manifestaciones secundarias de su identidad o simplemente a desaparecer eventualmente en las fuerzas del mercado. Diana nos dice en su tesis de doctorado también que aunque estamos pensando con esas categorías grandes, modernidad, dualismos, ontologías, etc., que son conceptos pero que han tenido consecuencias desastrosas para los pueblos de Abya-Yala y Afroamérica. Entonces pensamos aún cómo eso se nos mete aún en los conceptos de justicia transicional. Diana explica muy bien cómo la justicia transicional hegemónica es una forma de gobernabilidad global que esconde toda esa ontología de la modernidad en los conceptos de Estado, economía, mercado, competitividad, etcétera, etcétera, y que es justicia para los humanos, pero no para los humanos, y también que puede haber una justicia transicional transformadora hacia otro modelo de sociedad y otras Colombias posibles. Entonces, volveremos a esta idea en un momento. La justicia no es solamente transicional. Entonces, esta es parte del argumento también. Entonces, yo creo que es importante mantener dos argumentos en tensión hoy en día en relación con el posacuerdo. Primero, pensemos la paz como un proyecto crítico dentro de la modernidad. Me parece que es un proyecto importante, es que es importante, pero insuficiente para generar el espacio más amplio de transiciones realmente sustentables y radicales y sustanciales hacia otro modelo de sociedad. La paz, la segunda hipótesis es la paz desde la perspectiva del pluriverso y de la tierra. Y este tiene que ver con el hecho de que la paz se crea en los territorios, rurales y urbanos, obviamente. Y que, por tanto, construir esa paz requiere que construyamos convivencia entre mundos. No podemos reducir todos los mundos a un solo mundo. Allí ya hay un acto fundacional de violencia, allí ya hay un acto fundacional de conflicto. Y que son los pueblos territorio, los pueblos que viven territorializados, a veces en las ciudades también, los que realmente tienen las mejores ideas para repensar esa paz desde esta perspectiva. Y esto es lo que he hecho yo más que todo en mi trabajo, sobre todo con procesos de comunidades negras en el Valle Geográfico del Río Cauca y en el Pacífico. Bueno, una advertencia muy breve: nos venden muchas ecuaciones en relación al posacuerdo. Una de las ecuaciones que nos venden es lo que podemos llamar la perniciosa ecuación entre paz y medio ambiente. Si queremos paz, necesitamos crecimiento económico. La clave del crecimiento económico, necesitamos desarrollo. La clave del desarrollo es el crecimiento económico. La clave del crecimiento económico es el extractivismo, es la extracción. Ayer Maristeles Vampa, un trabajo impresionante, nos decía cómo en los últimos 30 años de extractivismo neoliberales y neoprogresistas, el resultado ha sido el mismo: a mayor paz, menor democracia; a mayor extracción, menor democracia; a mayor extracción, menor paz, más injusticia. Por tanto, el movimiento de justicia ambiental debe cuestionar esta ecuación: paz igual crecimiento más extracción o desarrollo. Entonces, evitar esa trampa, y evitar la trampa de la competitividad y la productividad que está tan metida por todo lado. No, la competitividad y la productividad son parte del problema, es lo que nos está hundiendo más en unas ontologías y unas culturas del desarrollo y de la guerra cada vez más extractivistas y desiguales. Ahora, pasamos a la tercera parte. ¿Sí es el tercero? Y espérate, mira un momento cómo vamos de tiempo. Bueno, vamos a concluir. Y esto lo incluí especialmente para una audiencia que le interesa los estudios de desarrollo, muy importante. Entonces, si hacemos la sociología del conocimiento de los estudios de desarrollo, podemos decir que ha pasado por 4 fases. La primera fase, sabemos que el desarrollo se inventa más o menos alrededor de final de los 40, comienzos de los 50. Primera fase, la teoría de la modernización. Muy sencilla, en ese momento tenía mucho sentido histórico. Desde los países ricos del norte ven a esta cantidad de países pobres, ignorantes, de gente oscura, sin educación, con sistemas arcaicos de agricultura, y dicen: no, la teoría de la modernización entonces nos dice que
La clave del desarrollo es cómo replicar en los países pobres las condiciones que caracterizan a los países ricos, ya desarrollados, la tecnificación de la agricultura, la industrialización, la educación masiva, moderna, la adopción de los valores de la modernidad, etcétera, etcétera. Muy bien, interesante, todavía sigue viva, todavía es la dominante. Primer desafío, 60 y 70, teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia llega y dice, no, señores modernizadores, ustedes están equivocados. La raíz del subdesarrollo no es la falta de tecnología y capital. La raíz del subdesarrollo tenemos que encontrarla en la conexión entre los procesos internos de explotación de clase dentro de los países y los procesos externos de dependencia de los países pobres, los países ricos, dependencia de los países pobres de los países ricos. La doble explotación. Muy bien, entonces decían los dependentistas, hagamos desarrollo socialista. Pero seguían hablando de desarrollo. En los 90s, hasta el 2005 más o menos, comienza la primera fase de un cuestionamiento del desarrollo, digamos, desde otra perspectiva, si se quiere, una perspectiva lingüística, discursiva, cultural, ontológica, como se quiere, donde ya lo que se cuestiona es el concepto mismo del desarrollo, de que ya no es si desarrollo capitalista o socialista o con equidad de género, o sustentable o participativo, o rural, o lo que sea, sino que ya el desarrollo es el problema mismo, que ese concepto mismo es el que hay que rechazar. Entonces ahí surge, esto en el contexto ya del neoliberalismo y todos los programas del Banco Mundial para ajuste estructural, etcétera, etcétera, el FMI, de alternativas al desarrollo, a donde llegaremos en un momento. Y finalmente, esto es puramente interés académico, la fase actual está caracterizada por dos vertientes. Una, introducir mayor complejidad en los estudios críticos del desarrollo. Entonces, por ejemplo, ya mucha gente en Estados Unidos e Inglaterra en particular están hablando de que tenemos que hablar de los otros desarrollos, por ejemplo, la China, un país que metido en el cuento del desarrollo, los países árabes. Tenemos que hablar de las otras historias del desarrollo en las colonias portuguesas, etcétera, etcétera. Hay toda una nueva teorización, sobre todo de la historia, hacer una historia de desarrollo diferente. Pero también sigue el programa de investigación basado en el concepto de alternativas al desarrollo. Entonces veamos por un momento de qué se trata eso. La invención del desarrollo. Llamamos en los 90s, esto de la invención del desarrollo, a esa idea de que surgió de una situación coyuntura histórica muy compleja en los 40s y 50s, al final de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una nueva problematización de la pobreza en el llamado Tercer Mundo, y de allí surge esta idea, esta invención del desarrollo, de que Asia, África y América Latina son subdesarrollados y que por tanto hay que desarrollarlos. Imagínense, tenía sentido, pero si uno lo ve en una perspectiva crítica, como lo veían ya Gandhi, por ejemplo, lo veía muy bien, los pensadores anticoloniales lo veían muy bien. Esa es otra trampa. ¿Por qué tenemos nosotros que ser como ellos ahora? ¿Por qué nuestras culturas milenarias no valen para nada? Si se fueron reducidas de la noche a la mañana a ser una tabla rasa. Dice que era raza, una tabla negativa, porque todo lo que tenían era negativo. Entonces, ese invento, el postdesarrollo, que ha operado a través de procesos de profesionalización de la formación de profesionales de desarrollo e institucionalización, se convirtió en una fuerza hegemónica por lo menos por 30 años. Entonces ahora cuestionar esta afirmación de la necesidad del desarrollo, y yo a veces lo hago con formulitas muy sencillas, es decir, hay que invertir la película, y las inversiones son muy productivas teóricamente. Por ejemplo, todos y todas sabemos que el Pacífico es la región más subdesarrollada de Colombia, ¿no es cierto? Que es pobre y subdesarrollada y malsana y todo eso. Niveles de pobreza, de educación, etc. Entonces la respuesta es, claro, el país necesitamos desarrollo para el Pacífico. El país tiene que ser modernizado, el Pacífico tiene que ser modernizado. Yo digo, invertamos la película. Al Pacífico no le está acabando la falta de desarrollo, le está acabando el exceso de desarrollo. El exceso de desarrollo de cierto tipo, del tipo que están implementando desde hace 30 años, desde los primeros planes de desarrollo para el Pacífico, hasta el plan Somos Pacíficos hoy en día, hasta las estrategias de los grupos industriales del Valle del Cauca, que están todos metidos en el Pacífico, hasta las universidades
como los Andes y la CECI y la del Valle y todas las demás que están metidas en el Pacífico ahora, la mayoría, desafortunadamente, en una perspectiva muy convencional todavía el desarrollo, que solo va a conllevar más destrucción. Bueno, me lo voy a saltar porque conocemos cuáles son las consecuencias de la cosmovisión, la visión liberal del desarrollo, digamos capitalista del desarrollo, ocupación de los territorios étnicos y campesinos en nombre del desarrollo, el desplazamiento masivo, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. En general, a través del desarrollo llegamos a esta idea de un mundo donde solo cabe un mundo, el mundo globalizado basado en esa cosmovisión liberal de mercados, capitalista, etcétera, etcétera. Y las universidades hoy en día están muy metidas en entrenar gente para ese mundo, donde solo cabe una forma de ser en ese mundo. Seguimos. Voy a leer un poquito de esto, porque era para que usted lo leyera mientras yo hablaba, pero solo voy a hablar de una cantadora del Pacífico. Esto fue en un encuentro en Buga, con unos 70 líderes del PCN. Decía ella: ay Dios, hablando del Pacífico, ay Dios mío, ya no sé qué hacer, este desarrollo me enloquece. Llegaron a Buenaventura, la vienen a desarrollar, pues dicen que está atrasada y ellos quieren ayudar. Pues para desarrollarla toca sacar ese poco de negros que no se quieren modernizar. Pero ya todos sabemos el embuste que hay detrás, pues lo que quieren es que nos vamos para no estorbar. Para no estorbar es para imponer esto. Plan Maestro de la Aventura 2050, una utopía de una mega urbe capitalista estilo Miami Beach. Parece que me vuelve Guayaquil realmente. Esto es el Plan Maestro de la Aventura. Es un documento que está en línea, lo pueden leer, tiene unas 150 páginas, muy interesante, pero es una visión completamente convencional del desarrollo. Bueno, el postdesarrollo entonces, ¿qué es? ¿Qué podemos hacer como críticos del desarrollo? Como gente que realmente quiere rearticular una visión diferente del desarrollo. Bueno, tenemos que comenzar por cuestionar crecimiento, progreso, consumo material, todos los conceptos básicos del desarrollo, la orientación hacia la exportación, la dependencia del conocimiento experto, que los otros saberes realmente también cuentan, y no de una forma folclórica, sino real, el antropocentrismo del desarrollo, la modernidad como forma ideal de sociedad. Hay otras formas de sociedad, no tenemos que modernizarnos. Ya la modernidad, como decíamos, está entre las alternativas al desarrollo. Uno de los conceptos más interesantes que ha surgido con fuerza en toda América Latina y está pasando a otras partes del mundo, incluyendo Europa, es el concepto del buen vivir. Y el buen vivir, suma cauce, en quechua suma camaña, en aymara, ustedes lo conocen, que algunos movimientos afrodescendientes también están incorporando. Es un concepto más holístico, no del desarrollo, porque esto es una alternativa al desarrollo. No hablo del desarrollo, la gente que habla del buen vivir, sino, y no es antropocéntrico, sino que es biocéntrico, no es economicista, ni principalmente materialista, reconoce lo comunal y lo espiritual. Es una alternativa genuina, o sea, donde el buen vivir se concibe en términos tanto materiales y de sustentos, pero también espirituales, y de mantener la racionalidad de la vida, y de mantener el entorno, la salud del entorno, y de hacer todas estas cuestiones, y que entonces es un concepto que surge muy importante. Esto viene de Eduardo Budinas, uno de los grandes proponentes del buen vivir, ecólogo uruguayo, pero con trabajo especialmente en los Andes, donde él dice: todas las concepciones del buen vivir comparten un corazón de conceptos básicos que ya mencionaba, el holismo, la integralidad, incorporar todas las dimensiones, de subordinar la economía al buen vivir y no el buen vivir a la economía, como generalmente es. Pero entonces ahí tenemos muchas posibilidades. Entonces tenemos que empezar a hablar de buenos vivires campesinos andinos, buenos vivires afrodescendientes, buenos vivires para el Pacífico, buenos vivires para Bogotá, los buenos vivires urbanos. ¿Cuáles son los buenos vivires urbanos? Estamos malviviendo en las ciudades.
Siempre que hablo con gente de Bogotá y de Cali también, todo el mundo está azarado, acelerado, estresado, la inseguridad, la violencia, todas las cuestiones. Entonces, ¿cómo reconstituimos territorios urbanos para el buen vivir? ¿Y qué tiene que ver el desarrollo con todo esto? El Ubuntu. Pues hay múltiples versiones. Para Gudinas dice, el buen vivir es una plataforma para empezar a pensar a salir de la modernidad, más allá de la modernidad. Bueno, ahí terminamos la segunda parte, la tercera parte, creo. Vamos a comenzar. Me quedan 15 minutos, o sea que voy a resumir esta parte bastante. Me alargué mucho en la introducción. La parte de la academia. Entonces, ¿qué somos nosotros? Hacemos la etnografía de nosotros como sujetos académicos, sujetas académicas. ¿Qué vemos? ¿Cómo hacemos una etnografía también profunda de esa academia? ¿Cuál es la historicidad de la academia? Dentro de lo que llamamos esa configuración occidental del conocimiento, esa episteme, como la llamaba Michel Foucault, el conocimiento. Y entonces comencemos con eso. ¿Cómo logramos movernos hacia otra concepción y otra práctica de la academia? Sigamos. Bueno, una explicación muy teórica, no siento que sea tan teórica, pero es muy sencilla al mismo tiempo. Esto viene de Foucault. Entonces decimos, todo lo que hacemos aquí como académicos, académicas, cualquier tesis de pregrado, de maestría, de doctorado, pertenece y tiene que formularse dentro de esta configuración de conocimiento que nos llega desde finales del siglo XVIII, de la constitución de la episteme moderna del conocimiento, que mapea muy bien Michel Foucault en ese gran libro que se llama Las palabras y las cosas. Entonces él habla de tres niveles. Hay un nivel que es el nivel de la vida, el pluriverso del que hablábamos antes. Hay un nivel epistemológico explícito, que son las ciencias, las teorías generales sobre lo que existe, sobre la realidad. Pero hay un nivel intermedio, dice él, de los cuales que estructura lo que podemos pensar, siempre está determinando por antemano lo que podemos pensar, pero que, de lo cual no somos conscientes como conocedores, como académicos, académicas. Entonces él investiga cómo se ha pensado en el noroccidente de Europa, se ha pensado la vida, el trabajo y el lenguaje, en tres periodos, tres epistemes. Descubre el episteme renacentista, el episteme de la edad clásica, el episteme moderno. El episteme moderno cristaliza a final del siglo XVIII en esa figura del hombre como sujeto y objeto del conocimiento, y tiene ciertas características. Sigamos. Que podemos mapear. Este es mi propio mapa, digamos, basado en Foucault, hasta cierto punto de otros pensadores. En un término de cuadrante, sabemos que la modernidad se constituyó en gran medida a través de dos grandes separaciones: la separación entre humanos e inhumanos, cultura-naturaleza, y la separación entre occidente y no occidente. Entonces, occidente, esto desde finales del siglo XIX, podemos llamar la modernidad, el androcentrismo, el episteme occidental, el sistema mundo patriarcal, moderno, colonial, como quiera que lo llamemos, pero básicamente un espacio donde conocemos todos. Toda tesis de doctorado tiene que citar desde acá, de lo que se ha producido desde aquí. Máximo, la antropología se sale y trabaja con el salvaje, con ese otro que no alcanza a entrar del todo en la modernidad, incluyendo los marginales dentro de las sociedades del norte. Pero de todas formas que este episteme ya está siendo subvertido desde la exterioridad, concepto de Enrique Dussel, pero también, por ejemplo, de la feminista latina chicana de Estados Unidos, María Lugones, argentina-americana, del locus fracturado, dice, el locus fracturado de enunciación, de que las mujeres de color, los grupos subalternos, las mujeres subalternas, están como que no se encuadran de todo en ese episteme de la modernidad, y desde allí ven esa cuestión como fracturada y empiezan a ver resquicios y fricciones y tensiones en ese episteme, y los pensadores anticoloniales de nuevo fueron muy importantes en este sentido, y que entonces aquí podemos pensar que los estudios críticos del desarrollo pueden ser aquellos estudios que se orienten a ir un poco más, que empujen los límites de este episteme, que empiecen a salirse por acá también, por esa esterilidad, y que empiecen a reconstituirse desde las perspectivas pluriversales y relacionales de sigamos.
Bueno, llegamos finalmente a la última parte y estos son 10 minuticos y ahí sí conversamos la conversación. ¿Qué tiene que ver esto con las luchas sociales y viceversa? Y de nuevo, yo creo que en el pensamiento crítico latinoamericano ahora, y podemos en la discusión hablar de quiénes, y de autores y autores, está muy volcada a trabajar, a pensar desde las luchas. Y están surgiendo unos conceptos muy interesantes: autonomía, relacionalidad, comunalidad, lo comunal, territorialidad, feminismo del sur, feminismos populares, feminismos decoloniales. Todo eso surge de esa, en parte surge de las luchas mismas, en parte surge de académicos, académicas que empiezan a pensar también desde allí, desde ese espacio. Entonces, todo espacio de rediseño, no voy a hablar aquí del diseño, en la charla de un minuto, algunas de ustedes estuvieron allí, hablé de toda una sección sobre el diseño y la orientación ontológica del diseño, que básicamente significa cómo repensamos y orientamos el diseño entendido como el diseño de todo, de las ciudades, de los objetos, de las instituciones, de los servicios, desde una perspectiva de la interdependencia y la relacionalidad, que todas y todos somos diseñadores, porque todas y todos diseñamos nuestras vidas y toda comunidad practica el diseño de sí misma, y que desde allí entonces podemos empezar a pensar el diseño como una práctica para la autonomía de las comunidades. Siguiente. Entonces, pensar desde las luchas nos lleva a pensar de que la paz es un diseño para la autonomía, la paz como diseño para la autonomía. Entonces, exploremos esa hipótesis. Y voy a presentar 2 o 3 luchas muy brevemente. La primera, ejemplares para mí, de las mujeres, más que todo mujeres, pero toda la comunidad, de una comunidad del norte del Cauca, de la Toma, resistiendo una minería ilegal de oro por retroexcavadora, pero inicialmente porque hubo una concesión del Estado a la gran minera surafricana Ngoma Ashanti, y desesperadas ante la inacción del Estado, la llegada masiva de retroexcavadoras que estaban destruyendo el río y el territorio, decidieron marchar a Bogotá. Francia Márquez, que yo una vez les digo, una gran lideresa de la Toma, gran lideresa va a ser propaganda política, ya no saben para dónde va la cosa, que se va a lanzar a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial por comunidades negras, una persona brillante y de una honestidad, un compromiso impresionantes. Escribió a través de esa marcha una serie de cartas muy lúcidas, muy impresionantemente brillantes, donde en una de ellas dice lo siguiente: las mujeres afrodescendientes del norte del Cauca entendemos el valor ancestral de los territorios. Nuestros ancestros nos enseñaron que debemos garantizar a nuestros renacientes, las personas por venir, humanos y no humanos por venir, la permanencia del territorio ancestral. El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. Y esto se convirtió como en un eslogan que todavía circula mucho en toda la región y ahora en el Pacífico y en otras partes que empiezan a usar también otras luchas. El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende. No existimos por fuera del territorio. Somos mujeres mineras, somos mujeres de la comunidad, somos mujeres del territorio, somos agua, somos tierra, somos sol, somos lluvia, somos todo eso. De nuevo, para nosotros los modernos urbanizados, especialmente de clase media, liberales, individualizados, es muy difícil de entender, pero tenemos que llegar a entender esa otra cosmovisión. La siguiente. Francia y una compañera: hay gente que está dispuesta a dar la vida por la madre tierra para que sus hijos vivan. Vamos a encontrar esto en la siguiente lucha. ¿Qué es la lucha del pueblo nasa? La lucha del pueblo nasa es una lucha también, me parece ejemplar hoy en día, con todas las contradicciones y tensiones, porque es muy contradictoria. Hay luchas de poder, hay élites indígenas que se apoderan de las agendas y del dinero del Estado, hay divisiones, hay todo lo que se quiera decir, pero que están originando un pensamiento y una propuesta muy original, no solamente para el norte del Cauca, como dicen ellos, sino también para el planeta en general. Entonces dicen ellos, voy a leer esta cita y la otra porque me parece que son muy elocuentes. Desde y esto que son imágenes: Cauca resiste, el SMAT reprimiendo las tomas de hacienda, donde hacen las tomas de las haciendas, arrancan la caña,
el monstruo verde de la caña, siembran comida, llega el SMAD, mata 1 o 2 cada semana casi y acaba con los cultivos. Entonces dice, desde este rincón sagrado del planeta, como pueblos ancestrales arraigados en estas tierras del Cauca, hacemos lo que nos corresponde por la tierra y por la vida, luchamos por la tierra y por la vida. Esta lucha es desde el norte del Cauca, pero no del norte del Cauca, desde el pueblo Nasa, no del pueblo Nasa. O sea, es para todas y todos, porque todas y todos estamos en el mismo problema, en el planeta. Porque es la vida la que está en riesgo con la explotación de la tierra al modo capitalista, que desequilibró el clima. Yo lo veo muy claro. Es el capitaloceno, es el antropoceno, pero también es el capitaloceno. Que desequilibró el clima, los ecosistemas, todo. Desde el norte del Cauca decimos basta, es hora de ponerle libertad. Entonces el nuevo enunciado es la liberación de la madre tierra. Es un enunciado que empieza a ser claro, que no cabe en las estructuras de la modernidad. Proyecto de muerte, proyecto de vida, el plan de vida de las comunidades, tener para ser y no ser. El proyecto de muerte es ser para tener, el otro es tener para ser. El tejido de autonomías, respetar el tejido de la vida. Siguiente, por favor. Segunda cita. La desalambrada de Umaquiwe, la madre tierra en lengua nasa, va a depender de desalambrar el corazón. Desalambrar el corazón va a depender de desalambrar la madre tierra. ¿Quién iba a pensar? Corazón y tierra son un solo ser. Corazón y tierra son un solo ser. Corazón, mente, cuerpo, tierra, universo, todo es un solo ser. Nosotros pensamos que estamos separados, pero no estamos separados. Traten de separarse. ¿Van a flotar? ¿Van a, no sé? Es imposible. Pero hemos internalizado tanto la ontología de la separación que nos es difícil entender eso. Eso sabemos y sentimos en este momento. Siendo así, nos montamos en el tren del progreso como mandaderos, como patrones. La respuesta que dicen obviamente es que no nos queremos montar en el tren del progreso y en las locomotoras del desarrollo. Entonces hablan de enmingarse para la paz, enmingarse para la paz. Y de hacerlo en montonera. Hacerlo en montonera es hacerlo indígenas, negros, mujeres y activistas y ambientalistas y estudiantes y jóvenes y todo el mundo que se quiera sumar a este enmingarse para la paz en montonera. La pregunta es, ¿pueden los estudios críticos del desarrollo contribuir a ese mandato histórico ancestral, que es el mandato ancestral para todos los humanos? Todos los humanos fuimos seres de la tierra, todos los humanos practicamos la habitabilidad terrestre de que nos hablaba Harold Martínez, el arquitecto caleño. Todos los humanos vivimos de esa forma biocéntrica y ahora geocéntrica. Siguiente, por favor. Hay gente que habla que estos son movimientos sociales, sí lo son, pero también son sociedades en movimiento, es toda sociedad indígena que se va moviendo de nuevo en términos de las contradicciones y las tensiones, y puede que el movimiento no llegue a nada y que los acaben y aniquilen, pero por lo pronto sigue avanzando. Son mundos comunales en movimiento. Siguiente. Otra representación muy hermosa también de la hija de Tatiana Roa, Angie Vanessa. El territorio comunitario, el manglar es la vida. Siguiente. Ya estamos llegando al final. El gobierno nos dice que no se negocia el modelo económico. Y esa es la premisa de los acuerdos de paz. Las FARC aparentemente aceptaron. Yo soy experto en el Tratado de Paz, pero me imagino que las FARC aparentemente aceptaron esta imposición, pero en algunas presentaciones de algunos reincorporados, porque ellos prefieren reincorporados de las FARC, hemos oído el proyecto de economía social y solidaria del común, en teoría muy interesante, que se ve que va más allá del modelo económico dominante. Entonces podemos hablar de transiciones al post-extractivismo. Hay un marco muy elaborado por personas como Budinas, Alberto Acosta y mucha otra gente, especialmente en el Perú, en el Ecuador. Pues podemos hacer transiciones de estos modelos extractivistas brutales en que estamos metidos a modelos no extractivistas, donde habrá algún tipo de extracción, tiene que pasar obviamente, pero solamente la extracción, el extractivismo indispensable, como lo llama Budinas, para apoyar los proyectos del buen vivir. Siguiente, por favor.
Siguiente. Entonces, digamos, a nivel general, nos movemos hacia transiciones civilizatorias, modelos post-extractivistas, sociedades no patriarcales, postcapitalistas, interculturales para el buen vivir. Y esta es una de, bueno, resumen para mí de todo lo que he ido aprendiendo, especialmente los 7 u 8 últimos años, pensando en el diseño como una herramienta y un espacio para transiciones, es que podemos pensar en 3 ejes, 3 grandes, digamos, principios para el rediseño y para la paz, que son la recomunalización de la vida social. Es decir, la vida social moderna, globalizada, es cada vez más individualizada. Somos individuos descomunalizados y desterritorializados. De ahí viene la raíz de la crisis. Es decir, si seguimos siendo así, no podemos sino contribuir a la devastación, al cambio climático, etc. Tenemos que empezar a pensar seriamente en esa transición, cómo nos recomunalizamos en las ciudades, en los campos, en todas partes. Segundo, la relocalización de las actividades económicas, de salud, de enseñanza. Los compañeros y compañeras zapatistas que están construyendo la autonomía de sus territorios han avanzado mucho en esto. ¿Cómo relocalizamos lo que se pueda relocalizar? Obviamente no todo se puede relocalizar. Muchas cosas van a tener que seguir siendo globalizadas, o por lo menos transnacionalizadas. Pero hay muchas cosas y todos los movimientos, digamos, de huertas urbanas, agriculturas orgánicas, agroecología, de hacer las cosas uno mismo, todo eso se orienta en términos de este segundo principio de relocalización. Tercer principio, fortalecer autonomías locales. Y esto aplica más que todos los territorios, digamos, étnicos y campesinos, pero también podemos pensar en autonomías en lo urbano. Y 3 grandes, digamos, ejes macro. Primero, que las actividades y estrategias deben contribuir a la descolonización y despatriarcalización de la sociedad. Número 1, volviendo al comienzo de la ontología patriarcal. Segundo, la liberación de la madre tierra, que todo lo que hagamos en cada momento, en cada paso que demos, debe contribuir a la liberación de la madre tierra. Y tercero, en colectivo especialmente, tercero, al florecimiento del universo, o de ese mundo donde quepan muchos mundos, donde lo saben los zapatistas. Volvemos de nuevo al siguiente. Entonces, hecho para el siguiente. Entonces me parece que podemos pensar en el diseño para la paz como una invitación abierta a que todos y todas nos volvamos tejedores efectivos del urdimbre, tejedores conscientes y efectivos del urdimbre de la vida. El concepto de tejido que utilizan tanto los indígenas es el concepto de que la vida es un tejido, el universo es un tejido muy frágil a veces, también es un tejido muy resiliente, tejido fuerte pero también muy frágil, y que lo que hacemos nosotros en nuestra práctica cotidiana es ir tejiendo y separando al mismo tiempo, como que nos tejemos en nuestros ambientes, entornos inmediatos, pero entonces ahora tejamos hacia afuera, tejamos con otras y otros, tejamos con los colectivos, tejamos con los movimientos. Siguiente, y ya puedes poner la última, que son los agradecimientos. Bueno, muchas gracias. Ya han llegado algunas preguntas. Esta me parece muy importante porque es una de las preguntas que se suele hacer cuando se habla desde la perspectiva de postdesarrollo y la teoría descolonial, y plantea que si el postdesarrollo tiene que ver con las cosmologías locales, cómo no caer en el diseño de proyectos que conciben a las comunidades de forma esencialista. Y también pregunta Carolina, ¿por qué seguir hablando de desarrollo en el postdesarrollo si ya sabemos que este en sí mismo es neoliberal? Otra pregunta dice, ¿cómo es posible conciliar la visión de crecimiento económico y la necesidad de la explotación de recursos naturales con el buen vivir? ¿Se pueden conciliar? Ay, perdón.
El país, pregunta Carlos Adrián, el país está volcado en construir paz y desarrollo desde un aparente círculo vicioso entre los dos. Los CDG y la COP21 y la COP22 son ejemplos del oxímoron y lucha por la supervivencia del cuasi indiscutido desarrollo sostenible. Dada la exclusión y satanización de otros modelos como el de crecimiento, ¿cómo lograr injerencia política para generar cambio? Voy a dejar por ahí y yo voy a tratar de agrupar las otras preguntas. Bueno, todas son muy buenas preguntas y muy pertinentes. Voy a tratar de responderlas de una forma breve para abrir espacio a una segunda ronda por lo menos. A veces ¿cómo no esencializar las comunidades? Hemos esencializado las comunidades, obviamente. Más aún, el concepto mismo de comunidad es una invención de la antropología británica desde los años 30 y 40 y la inventaron de una forma muy estática, pero las comunidades siempre están cambiando. Muchas décadas después hay unas nuevas concepciones de lo comunal. En México, por ejemplo, prefieren hablar de comunalidad. Comunalidad. La comunalidad es la dimensión comunal de la existencia, el fundamento comunal de ser. Es decir, todos existimos en comunidad. Es imposible no ser comunitarios. Existimos con otros, a pesar de que seamos muy individualistas, pero tenemos que existir con otros. Entonces, no les puedo resumir aquí la literatura, pero hay una gran literatura ahora en el pensamiento latinoamericano sobre lo comunal, la comunalidad, donde lo comunal se concibe de formas profundamente históricas, profundamente complejas, donde se ven las comunidades realmente existentes, con todas sus contradicciones y tensiones, y en formas también completamente no esencialistas. Y las comunidades mismas son cada vez, obviamente las comunidades utilizan el concepto de comunidad, y a veces lo utilizan y lo reesencializan, estratégicamente o no, no importa. Pero lo que quería decirles es que en nuestras nuevas elaboraciones de lo comunal y la comunalidad, especialmente en México, también en Argentina, en otras partes, están surgiendo muy fuertes en el pensamiento latinoamericano. Hay una nueva forma de pensar comunalidad. Ayer, por ejemplo, Axel Rojas nos hacía una presentación muy bonita sobre el norte del Cauca, donde mostraba todas las contradicciones que hay en la oposición a la minería, pero también en cómo mucha gente de la comunidad comienza a participar en la minería. Y más aún, comunidades que no fueron mineras ahora son mineras porque hay dinero en la minería, incluyendo la minería ilegal. Entonces, ¿cómo pensamos transiciones y no vivir en ese contexto? Es un campo minado, obviamente es un campo minado. Termino esta primera pregunta diciendo lo siguiente: las comunidades, decía de nuevo, todo en el mundo es una mezcla de lo bueno y lo malo y lo feo, incluyendo Europa, Estados Unidos, Bogotá, etcétera, etcétera. Todo el mundo, hay una analogía que me gusta mucho que hacen dos feministas geógrafas, Julie Graham y Catherine Gibson, dicen: en toda sociedad patriarcal, que son todas las existentes, las mujeres están subordinadas a los hombres, pero las mujeres no son completamente definidas por los hombres. Las mujeres no son como los hombres, afortunadamente. Sin decir que todos los hombres, todo lo de los hombres es malo, tampoco, pero hay una diferencia fundamental, históricamente constituida entre hombres y mujeres. Lo mismo con las comunidades. Todas las comunidades en el mundo están profundamente influenciadas y moldeadas por la globalización capitalista, la modernidad, etc. Pero no solamente, hay otras cosas, y etnográficamente las podemos investigar. ¿Qué es aquello que no está definido, por ejemplo, en términos conceptuales, en las comunidades, que todavía no está determinado por la separación entre lo humano y lo no humano? Y si uno camina por las comunidades campesinas también, encuentra infinidad de manifestaciones donde está el hecho de que no están completamente determinadas por esa división entre humanos y humanos. Por ejemplo, en las ecoaldeas, para dar un ejemplo, los conservadores de semillas, aquí para invocar el trabajo de Laura Gutiérrez en su tesis de doctorado, muy interesante, que son la forma en que los conservadores de semilla hablan de las semillas. Las semillas para los conservadores de semilla criollas
en muchas partes de los Andes no son solamente mercancía, no son solamente para sembrar, para hacer plata, son parte de la vida, son parte de ese flujo de la vida, de ese universo. Bueno, es una respuesta muy breve para una pregunta muy compleja. La segunda, ya. La economía no sabe de crecer. Hay toda una economía del decrecimiento hoy en día. Hay una gran producción sobre el decrecimiento, especialmente en Cataluña, en partes de Italia, en partes de Francia, Alemania. Empieza a aparecer un poquito en Canadá, en Estados Unidos, empieza a aparecer un poquito en Sudamérica. Ahora van a sacar una nueva edición del Diccionario del Decrecimiento en castellano. Un colega de la Universidad del Valle va a incluir contribuciones latinoamericanas. O sea que el decrecimiento, por ejemplo, es un lenguaje que empieza a surgir. Ahora se dice, bueno, el decrecimiento está muy bien para Europa, porque ya están desarrollados y todo eso, pero para el sur global necesitamos el crecimiento. La respuesta es no necesitamos el crecimiento. Bueno, sí, necesitamos crecimiento en ciertas cosas, en servicios de salud que funcionen, en formas de sustento para la gente realmente dignas, en cosas fundamentales necesitamos crecer, pero el crecimiento económico desmedido que se refleja en el GNP, que se refleja en las tasas del 4 o 5% por año, ¿para qué aporta realmente a la sociedad? De nuevo, Colombia no le está matando a la falta de crecimiento, sino el exceso de crecimiento. Nada de locomotoras. Acabemos con esa imagen de las locomotoras, el desarrollo. Imaginemos una metáfora muy anacrónica, de hecho, del siglo XIX. Ya imaginemos otras formas de pensar el desarrollo. Entonces, sí, hay una contradicción fundamental, no se pueden armonizar, pero el concepto de Eugenides es muy bonito, porque él dice, sí, claro, necesitamos cierto tipo de crecimiento, cierto tipo de extractivismo, pero solamente aquello que sea necesario para el buen vivir, para reconstituir, reparar sociedades, ecosistemas, de una forma sustentable. La tercera, la paz. Bueno, la paz y el desarrollo. ¿Por qué seguir hablando de desarrollo? Claro. Ahora, después de 15 años de objetivos del milenio para el desarrollo, tenemos 15 años de objetivos del desarrollo sustentable, con sus 17 indicadores, y cada indicador tiene como 80.000 indicadores más. Yo le empecé a poner atención y dije, bueno, habrá algo interesante allí para los colectivos, para los movimientos, para los intelectuales críticos, y decidí que realmente no. Es decir, yo lo digo con cierta duda porque me parece que de todas formas en el espacio de Naciones Unidas hay una pelea que dar, como en el espacio y participé en algunas de las reuniones en Nueva York sobre nuevas visiones de desarrollo sustentable en las Naciones Unidas, pero la dinámica es tal que realmente se llega a concepciones muy empobrecidas de lo que puede ser una visión real más profunda de la sustentabilidad y de cómo empezar a elaborarla y medirla aún con otro tipo de indicadores. Entonces yo digo, allí hay otra ronda más de desarrollo convencional. No estoy diciendo que no se metan por allí, porque como digo, por aquí, por ahí hay resquicios donde se pueden hacer cosas interesantes, pero tomada como un todo de nuevo, me parece que es un poco más de lo mismo. Que no le hablas difíciles. Yo traté de agrupar algunas de las preguntas y quiero leer unas dos tal cual las escribieron, agrupando como hay una preocupación en torno a cómo, digamos, profundizar alternativas al desarrollo en un contexto de posacuerdo en medio de la guerra, primera. Segunda, cómo construir o seguir avanzando en las alternativas al desarrollo y estas alternativas de mundo cuando existe un Estado cómo avanzar en estas alternativas al desarrollo y en estas miradas del pluriverso cuando existe un Estado que tiene, digamos, un modelo dominante en términos de economía, en términos de sociedad. Y también muy de la mano con eso, si sería posible o qué resultaría de un diálogo del pluriverso con el universo capitalista en términos de la construcción de paz y otros mundos. Y quiero leer dos preguntas que me parecen muy importantes. Una es la hace un caminante y escribe: somos de maíz, somos dignidad al caminar, y pregunta de qué manera se descoloniza la academia, que tiene que aprender la universidad de los pueblos todos,
y una de uno de nuestros profesores que pregunta si caben ideas universales en el pluriverso o cada uno de ellos debe, en su autonomía, forjar la visión de su propio futuro, incluyendo sus formas específicas hacia la paz. Peor de difícil, ahora sí. Bueno, las alternativas al desarrollo, realmente todas son muy consistentes y están muy relacionadas, las unas con las otras. Así que, bueno, como hilarlas juntas. Las gafas de leer, no veo nada. Casi no veo nada de todas formas, pero con las gafas de leer sí que menos veo, pero bueno, al menos veo las preguntas. La alternativa al desarrollo del posacuerdo en medio de la guerra. En el almuerzo de hoy en día, en un minuto, tuvimos una conversación muy interesante sobre las condiciones realmente existentes de los territorios ahora del posacuerdo. El incumplimiento, aparentemente aún, posiblemente, no sé, posiblemente intencional del gobierno de incumplir los acuerdos, de no tener lista preparado todas las cosas que debería tener listas preparadas para que toda la gente, los incorporados que están bajando realmente se enganchen en los programas, en los procesos en que se acordó que se deberían enganchar. Entonces yo preguntaba, bueno, yo soy muy ignorante de lo que está pasando actualmente, preguntaba, ¿es por, digamos, por inercias, por ineficiencias, por falta de recursos, o hay algo más detrás? ¿Será que al Estado le conviene de pronto que no? Bueno, pues hay todo un debate, toda una serie que de pronto Diana puede hablar un poco más sobre esto. Si el gobierno está tratando, o el Estado y, bueno, ciertos grupos dentro del Estado, dentro del gobierno que conocemos bien y que no vamos a nombrar, están sacándole el piso de nuevo a las nuevas FARC porque no quiere que se conviertan en contendores políticos. Entonces, ¿cómo pensar el posacuerdo en esas condiciones realmente existentes? Me parece que es bastante difícil, y el posdesarrollo. Pero de nuevo, identificar los conceptos claves que están surgiendo, por lo menos de algunas comunidades, y desde allí empezar a construir una visión diferente del posacuerdo y de la paz. El segundo, que es muy relacionado, el crecimiento económico, pluriverso versus universo. Bueno, y la tercera también, que es muy relacionada, las ideas universales. Una de las preguntas más importantes para estos enfoques, digamos, de ontología política pluriversales, que reivindican la multiplicidad de mundos, la multiplicidad de reales aún, y eso sería mucho más difícil de explicar, es qué hacer, cómo relacionarse con los mundos que no quieren relacionarse, cómo relacionarse con el mundo hegemónico dominante que no quiere relacionarse, sino en sus propios términos, y que tienen el lenguaje más asertivo de diálogo, que tienen el lenguaje más asertivo y más efectivo también de conversar con los otros grupos, pero que impone ese lenguaje también, digamos, de la competitividad, la eficiencia, la productividad, etcétera, etcétera. Y es una pregunta para la cual no tenemos buenas respuestas. Es decir, los grupos ahora, ayer en un minuto un joven que hizo una intervención muy interesante y dijo, están trabajando aquí en los cerros de Bogotá, dijo, no, ya nos cansamos de esperar que el Estado interviniera de una forma decente, ya decidimos con el Estado nada, el Estado ya no nos sirve para nada. Él concluyó básicamente diciendo, es que ya nada nos sirve de los sistemas dominantes para reconstruir las vidas, para reconstruir los territorios, para que las nuevas territoriales emergentes realmente se conviertan en territorios de vida y no territorios muy confusos y contradictorios, donde hay extractivismo, que no pueden vivir, y hay planes de vida, pero que también son realmente planes de desarrollo. Y esas confusiones, y esesas hibrideces, esas contradicciones van a existir y van a seguir existiendo, de nuevo, porque existen en los territorios, pero que por lo menos tengamos claro conceptualmente y políticamente en los trabajos como académicos, investigadores, activistas, estudiantes, de que hay una tensión allí entre un mundo hegemónico que insiste en ocupar los otros mundos, que insiste en imponer sus conceptos y sus categorías y sus modos de relacionarse con los otros, y que en última instancia no quiere relacionarse con los otros mundos, que niegan el pluriverso. Por eso los zapatistas decidieron finalmente ir a elecciones.
Los zapatistas, como sabemos, siempre han dicho, no nos interesa el poder, no nos interesa el Estado, no nos interesa este mundo, nos interesa crear un nuevo mundo, y lo están haciendo las comunidades autonómicas, las zonas del buen gobierno, los caracoles, con muchas dificultades, son comunidades muy pobres, todo lo que se sea, pero han roto con la dependencia con el Estado, han roto de la dependencia con los mercados globales en gran medida, en una medida, un porcentaje bastante alto, pero decidieron entrar a las elecciones con una compañera indígena como candidata de un colectivo, precisamente porque dicen es que ya no aguantamos más el impacto del Estado, que no quiere ni entendernos, ni relacionarse, ni dialogar, ni conversar, sino imperializar su voluntad y destruir los mundos que hemos sido y que queremos seguir siendo. Y la última, la del caminante, hermoso, claro. Oíamos una presentación hoy de una activista chicana feminista del este de Los Ángeles, Felicia Montes. Bueno, no nos acordamos del apellido. Muy interesante. Pero si buscan, hacen el Google mujeresdemaíz.org o .com, ahí lo encontrarán. Pues hablaba de, y en México, bueno, hay un movimiento en México que dice sin maíz no hay país. Es la reacción precisamente a los transgénicos, que ya el maíz de México la mayoría es transgénico. Imagínense, el centro de origen del maíz, y ahora están acabando con las variedades del maíz, a nombre del Tratado de Libre Comercio, a nombre de los derechos de propiedad intelectual, a nombre de, y sabemos el cinismo del movimiento por el control de las semillas, por las compañías transnacionales, sabemos de la destrucción de semillas criollas por este movimiento de imponer las semillas transgénicas. Entonces dice, sin maíz no hay país, y somos el maíz, somos hombres y mujeres del maíz, somos hombres y mujeres del trigo y del arroz y de la cebada y de todo lo que aparece y todo lo que surge de la tierra. Entonces, claro, volver a pensar desde allí, como decía el maestro Orlando Falsborda, retornar a la tierra, de que la tierra nos convoca y nos llama, de que hoy la liberación de la madre tierra, de nuevo, para enfatizar el principio de la propuesta NASA, debe ser un principio importante para todas y para todos, a medida que vamos pensando el posacuerdo y a medida que vamos reconstituyendo ese sueño de otras Colombias posibles. Bueno, pues hay muchas preguntas interesantes. Esta me parece fundamental porque en muchas de las clases que tenemos sobre desarrollo, cuando se analizan las experiencias de buen vivir, se analiza las experiencias del giro a la izquierda en Latinoamérica, siempre queda como la pregunta de gobiernos de Perú, Bolivia, intentaron, digamos, tienen la filosofía del buen vivir, del vivir bien, pero igual han puesto en marcha procesos extractivistas. Y la pregunta que siempre sale, digamos, en clase es cómo podemos, digamos, avanzar hacia políticas de buen vivir cuando vivimos en medio de un mundo global donde esa es la manera en que los estados terminan generando su renta. Entonces, un poco la pregunta, y que es la experiencia también, por ejemplo, de Venezuela con el petróleo, ¿no? Se abre allí el gran interrogante. Entonces, aquí nos pregunta Jimena, dice, el gobierno colombiano ha señalado que la inversión extranjera es un elemento fundamental para el crecimiento económico en el posconflicto y como parte de esa estrategia ha otorgado amplios beneficios a las compañías mineras. Pregunta, ¿cómo puede el Estado captar recursos económicos en un escenario de posconflicto sin escapar a la lógica global del mercado, de los commodities y del extractivismo? Y hay otra pregunta, y creo que ya no voy a hacer más. Hay otra pregunta que también surge mucho cuando se habla de alternativas al desarrollo, de buen vivir, cuando se habla, digamos, de perspectivas descoloniales, y es de nuevo, digamos, como que a veces se esencializa o se pone lo indígena como perfecto, los mundos indígenas y afros, y pues esta persona, Santiago Medina, dice, pues allí no todo es perfecto, ¿no? Y lo pone también en el contexto de que no es perfecto en un contexto como el que estamos viviendo actualmente, de narcotráfico, de siembra de cultivos, de plantaciones de coca, y bueno, ya sabemos todo lo que está pasando con los cultivos de coca en distintas partes y especialmente en Tumaco recientemente. Entonces pregunta Santiago,
¿Qué retos y qué posibilidades hay para enfrentar esas nuevas relaciones mundo, naturaleza, ser? Bueno, ojalá hubiéramos todas y todas escuchado a Maristela Svampa, no sé si la conocen, socióloga argentina, súper interesante, tiene un pensamiento súper interesante sobre todo esto del extractivismo y el mal vivir y el consenso de los commodities. De hecho, ella fue la primera, creo, en América Latina que comenzó a hablar de la transición del consenso de Washington al consenso de los commodities, y tiene una elaboración muy sofisticada de qué es eso el consenso de los commodities, cómo funcionó en su primera fase, tanto los gobiernos neoliberales como los gobiernos progresistas, neoextractivistas, también modernizadores y desarrollistas, y qué está pasando hoy en día con el agotamiento del ciclo progresista, pero no con el agotamiento del extractivismo, sino que ella dice que hay una nueva fase de hiperextractivismo, es decir, como los precios de los commodities han estado bajando, los gobiernos están en problemas, entonces es intensificar el extractivismo, y al intensificar el extractivismo, como dice ella, se cumple la ecuación: a mayor extractivismo, menor democracia. A mayor extractivismo, menor democracia, porque el extractivismo se impone a la fuerza. Por eso las consultas populares son tan importantes, y ya sabemos que el gobierno, ciertos sectores en el gobierno están tratando de sacarle el piso jurídico, legal, la validez a las consultas populares, como Cajamarca, La Colosa, todas las que ha habido por acá. Hay 25 consultas populares en algún momento, en algún proceso en algún grado de elaboración hoy en día en Colombia, y Colombia es un pionero a nivel mundial de esta oposición a ese extractivismo brutal, por lo menos, que ha ocurrido en América Latina por capital colombiano, chino, brasilero, norteamericano, europeo, lo que sea, surafricano. Bueno, decía también Maristela, trataba de acordarme, una de las cosas interesantes que dijo, es que, bueno, el hiperextractivismo está produciendo y seguirá produciendo hiperdesigualdad. La desigualdad sigue creciendo. 50 años de desarrollo, 70 años de desarrollo han producido grandes desigualdades. No es coincidencia que las desigualdades hoy en día a nivel global, Estados Unidos es uno de los países más desiguales del mundo también hoy en día. El 0.1% de la población del mundo controla algo así como el 60% de la riqueza del mundo. Es decir, ¿qué mundo desquiciado es este? El famoso 1% controla como el 40% de la riqueza del mundo. Entonces, estamos ante un mundo completamente, profundamente exclusionario, donde se ha montado un nivel, un modelo de hiperacumulación en parte de más arriba. Hay una, Saskia Sassen, una socióloga muy interesante, habla de la dinámica de las expulsiones. La expulsión es un modelo que es muy complejo, y la complejidad le viene de una nueva asociación entre procesos económicos, tecnológicos, productivos, de gobierno, etcétera, etcétera, o sea, el uso de nuevas tecnologías en el sector financiero, las economías extractivistas, los gobiernos completamente colaboradores con este modelo hiperexclusionario, medidas legales como los tratados de libre comercio, todas las intervenciones de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella dice, es un libro muy interesante que será muy bueno para las clases aquí de desarrollo. Ella dice, creo que está en castellano ya, salió hace como año y medio en inglés, dice que es un modelo. Ella se pregunta cómo esta complejidad nueva de un sistema de poder nuevo que no entendemos con las categorías que tenemos, sociológicas que tenemos, está produciendo una simplicidad brutal, como le llama ella, de la hiperexclusión de las gentes, de los territorios, de la vida, de la biosfera. Se expulsa la vida de la biosfera, se expulsan las economías locales de las economías, se expulsa los pobladores de las ciudades, se está expulsando todo. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Entonces, tal vez no podemos pedirle al gobierno colombiano que negocie ese modelo, porque no lo van a negociar, pero ahí viene toda la perspectiva de las luchas y la posibilidad de alianzas entre las luchas sociales, como decían de nuevo los NASA, y en el norte del Cauca, hacerlo en Montonera, que es una imagen bonita. En Montonera no son alianzas rígidas, es como buscando la forma de hacer cosas que sean efectivas y que realmente interpelen al Estado de una nueva forma, para que realmente se abra
a un modelo por lo menos moderadamente extractivista, por lo menos. Allí volvemos al concepto de Godinas, es decir, por falta de conceptos no penamos, los conceptos están allí. El marco teórico que han desarrollado el post-extractivismo, transiciones al post-extractivismo, es muy elegante y se está haciendo hasta cierto punto, muchas comunidades lo están adoptando. Es un proceso muy interesante. Y tal vez lo último que podría decir, bueno, volviendo a las comunidades indígenas, de nuevo, tres cosas. Ningún grupo social de ninguna cultura tiene todas las respuestas para las transiciones necesarias para evitar las grandes crisis planetarias que se avecinan y que sabemos que ya van a llegar. Yo enseño en la universidad en Estados Unidos, enseño cursos sobre transiciones, he leído toda la literatura de la gente que está modelando desde la perspectiva de modelos mundiales, muy interesante, incluyendo una de las personas que hizo el primer modelo de los límites del crecimiento en el 72, noruego, que se llama Jørgen Randers, que ha escrito un libro muy interesante con algunas proyecciones, y él dice, bueno, después del 2050 ya no podemos evitar grandes catástrofes, se le pone una marca más o menos 2052, y ya ustedes les tocará, a los jóvenes, a las jóvenes les tocará ver eso, les tocará vivir por esos mundos. Los ricos podrán protegerse de muchas formas, no completamente, pero la gran mayor parte de la población va a llevar del bulto, como decimos vulgarmente en Colombia. Entonces, mirando todas esas dinámicas y imágenes de la transición y visiones de la transición, es por lo cual hay tantos discursos nuevos sobre transiciones civilizatorias realmente a otros modelos. Hay un grupo basado en Boston muy interesante, pero es muy transnacional, que se llama la Gran Transición, la iniciativa de la Gran Transición, GTI. Si hacen en Google gti.org lo encuentran. Tienen una serie de trabajos muy interesantes, son gente que piensan dentro del sistema y al mismo tiempo empujan hacia afuera del sistema, hacia pensar más allá del paradigma, digamos, del business as usual, como es en inglés, de más de lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos realmente? Propondemos una transición civilizatoria hacia un modelo muy diferente de vida y de sociedad. Ese era el primer punto. Ninguna cultura o grupo social tiene todas las respuestas, ni los indígenas, ni los afrodescendientes, ni los campesinos, ni los expertos, ni los académicos, ni nadie. Entonces hay que mingarse para realmente pensar las nuevas respuestas que necesitamos, las nuevas preguntas que necesitamos más allá. Segundo punto, claro, en los territorios se está metiendo el narcotráfico. En el territorio NASA hay narcotráfico, en Tumaco hay narcotráfico, hay cultivos ilícitos, hay minería ilegal, con frecuencia con la participación de locales. Pero de nuevo, no es solamente eso lo que está pasando, y hay razones. A veces la racionalidad económica de la gente es muy pragmática. Decía Axel Rojas esta mañana, contaba una anécdota que el gobierno estaba ofreciendo, no me acuerdo si era en Tumaco, en el norte del Cauca, $1.000.000 para la sustitución, no sé si por hectárea o por qué, y la erradicación de la coca o de la marihuana. Y claro, mucha gente que antes no había plantado coca o marihuana ahora la planta porque quiere $1.000.000 para... Entonces después oyeron que no iba a ser $1.000.000, sino $15 millones. Entonces ahora hay más gente plantando, porque claro, quieren esta compensación. Entonces ahí el posacuerdo ha fallado, me parece, en no anticipar todo ese tipo de dinámicas, en no blindar las dinámicas para que no se dé este tipo de proceso. Pero bueno, es lo que se me ocurre en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, por esta conferencia. Esta conferencia está en el marco de inauguración del doctorado en estudios interdisciplinarios del desarrollo, y creo que Arturo da muchas pistas para pensar cómo estudiar sobre el desarrollo puede abrir caminos críticos para también aportar a la construcción de paz en Colombia.